Desde el estallido social vivido en nuestro país en el año 2021, se pusieron en evidencia muchas necesidades e insatisfacciones de diferentes grupos poblacionales, dentro de ellos los jóvenes de nuestro país. Pero en el otro lado tenemos otras poblaciones, como los adultos mayores, que también se sienten desprotegidas. ¿Qué le faltan a nuestro Estado, a nuestra sociedad y a nuestros gobiernos para que poblaciones como los jóvenes y los adultos mayores sientan total garantía y protección de sus derechos? Yo soy José Giraldo y esto es Divergente. Mi nombre es Jorge Iván López Gutiérrez, más conocida como La Diva. Tengo 57 años de edad. Soy líder y activista del LGBTIQ+, y coordinador de Fundación Plataformas. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Felipe Ortega, tengo 22 años de edad. Actualmente soy estudiante de Desarrollo Familiar de la Universidad de Caldas. Ejercí mi liderazgo en la plataforma juvenil como coordinador de la mesa social y actualmente ejerzo liderazgo en mi programa académico. Diva, Andrés, bienvenidos a Divergentes. Me parece muy importante hablar de esos diferentes liderazgos que ustedes ejercen en diferentes colectivos y en diferentes grupos sociales. Yo quisiera que empezáramos desde ahí, hablando de cómo ha sido esa experiencia de ustedes como líderes de sus diferentes colectividades. No, pues yo creo que yo vengo haciendo líder y activismo desde el momento que, por allá desde los 5 años que empecé pues a sentir como esa identidad. Luego cuando llegué a Arenales, donde estuve pues 4 o 5 años, y entonces yo desde ahí empecé a visibilizarme como yo quería ser. Empecé pues mi trayecto en Arenales, muy conocida en Arenales, pues en esa época compartiendo con trans muy preciosas, muy hermosas. Luego pues vi la necesidad de ya salir de Arenales porque me conseguí mi pareja y me dijo o Arenales o su amado. Entonces ya me retiré de Arenales y seguí con él, y fue donde vi la necesidad que tenía que capacitarme. Terminé mi bachillerato ya tarde, y también luego entré a la universidad a academizarme también tarde, y entonces ya empecé a hacer mi liderazgo, mi activismo. Fue cuando empecé y fui uno de los gestores de la mesa de sexualidades diversas del departamento. También hace 15 años fui candidato al consejo por la población LGBTIQ+, y he sido pues un líder social por mi partido, muy movido a nivel nacional, entre los liderazgos y encuentros de líderes a nivel nacional. Contémosle un poquito a la gente qué es esto que nos mencionas de Arenales, para quienes aún no saben qué es Arenales. Bueno, Arenales es lo que, pues en esa época, pero la mal llamada zona de tolerancia, porque es que a las trans no las deben de tolerar por zonas, deben ser la ciudad para un libre espacio para ellas andar. Pero en esa época de Arenales era el lugar donde llegaba la población trans. Yo llegué a Arenales sin ser trans, llegué un peladito de 12 y 13 años, me acuerdo. Me llevó mi mentora, que fue la primera que yo conocí en mi vida, que ahora se llama Lucía Sorrentino, nacionalizada italiana. Fue la primera trans que yo conocí cuando yo quería ser como ella, y me llevó a Arenales, y entonces ella empezó a maquillarme, sabía mucho de maquillaje, y entonces como yo llegué tan peladito a Arenales, me decían las trans que me volara un poquito, porque la policía pues al verme tan peladito me iban a detener, que porque era muy sardino en Arenales. Entonces me maquillaban, me ponía camisitas así caíditas, en tenis y en blue jean, y así hacía pues mi parte transitoria en Arenales. O sea que allí empieza toda una experiencia desde el tema del tránsito, el transgenerismo, pero también con algo que tiene que ver con el ejercicio del trabajo sexual, y empieza toda esta experiencia de activismo que tienes hoy en día. Perfecto. Andrés, en tu caso, ¿cómo ha sido ese liderazgo de estos grupos que has liderado? Inicialmente fue en el Huila. Provengo del Huila. Nosotros hacíamos un grupo, un movimiento social en el cual impartíamos o dábamos cierta educación popular en barrios marginales, como el Porvenir, el Popular y otros barrios como tales. Posteriormente tuve la necesidad y la proyección de venir acá a Manizales, y eso me presenté a la plataforma juvenil y me postulé a la convocatoria, y pues creo que tuve gracia con la población juvenil, y mediante mecanismo de elección, fui electo como coordinador de la plataforma juvenil en la comisión social.
Ahí eso, creo que la plataforma juvenil de Manizales es un mecanismo de participación efectiva para los jóvenes. Yo que provengo de un pueblo, creo que el estar en este mecanismo y en este espacio me permitió potenciar mi liderazgo, eso, estar en escenarios que quizás no creía posible, en diferentes espacios políticos, sociales y demás. Ahí también tuve la oportunidad de ser vocero general y impactar en muchos sitios y lugares en la zona rural, en la zona urbana de Manizales, y creo que la plataforma me permitió eso, potenciar lo que ya existía en mí. Cada uno de ustedes maneja unos grupos poblacionales diferentes y creo que nos centremos un poco en revisar cuáles son las necesidades de esos grupos poblacionales. Por ejemplo, empecemos hablando, Andrés, de cuáles son las necesidades o las luchas o las exigencias que hoy en día tienen los jóvenes en Manizales. José, yo creo que la pregunta es bastante difícil. Yo creo que puedo hablar quizás desde mi experiencia, de lo que conozco. Los jóvenes creo que pedimos y garantías institucionales, garantías en las diferentes participaciones del Estado. Creo que acá en Manizales hay mucha ausencia en diferentes aspectos, en la educación pública, en la salud mental. Creo que la salud mental es algo que claramente lo vemos y que necesitamos. Yo creo que la administración local debe atender llamado no con programas vacíos, ni poco realmente coherentes, sino que deben de ser realmente pensados para la población juvenil. También creo que la empleabilidad, aquí Manizales no es si bien es cuna de academia, muchos de los jóvenes que son radicados acá deben de salir a diferentes municipios. Creo que la próxima elección debe de pensar también, y el gobierno nacional también debe pensar en cada uno de nosotros. Diva, por su parte, usted hizo parte de una escuela de liderazgo social y político, y ahí tengo entendido que usted realizó un trabajo enfocado a la población adulta LGBTI. ¿Cuáles son las necesidades reales de ese sector que pocas veces es mencionado o tenido en cuenta dentro de las diferentes reivindicaciones? Bueno, yo desde mi activismo que empecé pues como a tener como esa plataforma, como esa visibilización, siempre me he preocupado mucho por la población LGBT y adulto mayor, porque es donde yo siempre digo que la población LGBT y adulta mayor fueron y fuimos, hago parte de ese entorno, los que abrimos estas brechas y estos caminos, los que soportamos mucho pues el peso y el yugo de la sociedad, de la iglesia y del Estado. Entonces, en la época en mi época, ser usted homosexual o de una orientación sexual diferente a la heteronormativa, eso lo hacía usted acreedor a que los echaban de la casa, que se fueran de la casa, porque pues no estaban rompiendo pues ese marco de la heteronormatividad. Entonces estas personas salían a la calle y no había sino pues como en esa parrilla dos trabajos para ejercer, sin discriminar por los trabajos. La prostitución, o era puta o era peluquero, sin discriminar esos trabajos. Entonces fue gente que se fueron. Nos fuimos envejeciendo en esa época en la prostitución, ya pues se fue envejeciendo esta población, y esta población pues como que ya se fue invisibilizando. Entonces es una parte que yo en esa escuela de formación política entré y dije un proyecto, porque tenemos que trabajar con población LGBT y adulto mayor, porque a ellos le debemos todo. Siempre me he presentado en las administraciones y me dicen, pero es que está lo del adulto mayor. Digo, no está bien, porque yo creo que debe ser algo con un enfoque diferencial, porque se presentan muchos adultos y pues no van a tener en cuenta esa parte del LGBTI, y es algo pues que me tiene muy preocupado. Cuando estuvimos en Bogotá en la instalación de mesa de casos urgentes, en las políticas, hablé yo sobre qué había para el adulto mayor. Me hablaron que en esa política existía, que apenas saliera esta política al aire, pues hacía la transversalización. Pues lo que estoy esperando para meterle duro el diente a esa parte, que es algo que me preocupa, la población LGBT y adulto mayor. Propiamente, ¿tenemos conocimiento de programas que se enfocan en ese sector poblacional, o definitivamente está desprotegido el adulto mayor de los sectores LGBTI? Totalmente desprotegidos, porque no veo. A ver,
Yo siempre he visto en estos movimientos, en esta colectividad LGBTI, mucho trabajo pues con las trans, población LGBTI, toda en general, pero nunca veo focalizado el adulto mayor, es lo que me sigue preocupando, no veo focalizado, veo población adulto mayor, trans y todo, ejerciendo la prostitución, los veo viviendo en condiciones muy infrahumanas y no veo pues que la administración tenga pues un enfoque hacia esta población. Andrés, en ese sentido, desde la perspectiva de los jóvenes, ¿cómo se visualiza el adulto mayor? Porque tenemos una perspectiva, digamos, de unas causas que enmarca todo el pensamiento juvenil, pero desde allí, ¿cómo se concibe, cómo se piensa el adulto mayor o una sociedad para un adulto mayor? José, yo como profesional, profesional de desarrollo familiar, o estudiante mejor, consigo que hay muchos vacíos legales, como lo decía Diva. Hay vacíos legales, sí, para los heteronormativos hay vacíos legales, aún más para la población LGTBIQ+. Entonces considero que la parte legislativa debe de hacer proyectos de ley, porque en verdad la ausencia de nuestros adultos mayores, o como lo llama el presidente, nuestros sabios, nuestros mayores, deben de ser atendidos. Es una población que ha sido totalmente, creo que abandonada, y muestra de ello fue la pandemia, que los sectorizaban y además de eso los recohibían de salir como tal y de ser atendidos en diferentes aspectos. La juventud le debemos mucho a estos líderes en los cuales han podido pues abordar diferentes temas, pero creo que como jóvenes también vemos que aún falta mucho por llegar y mucho por trabajar. ¿Cómo vemos, Diva, las posiciones o las posturas de los jóvenes hoy en día? Bueno, pues es una postura, pues está pues como difícil la pregunta, pero es porque yo lo hago a lo de mi época, de mi juventud. En esa parte de mi juventud éramos muy cohibidos. En pocas discotecas, pocos lugares donde podíamos entrar, a excepción de cuando la persona LGBT pues era aquella persona que no se mostraba como muy femenina, que pues lograba parte de ese machismo. Pues esa parte, pues ser machos, siendo que formaban parte del LGBTIQ+. Entonces, la parte de la juventud ahorita a la parte mía, pues la veo que se ha podido movilizar bien. De hecho, pues un transgénero poder ir a un colegio, a la universidad, poder entrar a la gobernación, o una trans, poder entrar a una iglesia. De pronto pues yo he sido muy femenino desde pequeño, pero pues por lo que me camuflaba porque voy vestido con ropa de hombre, pero yo pues veo como que siempre han ganado espacio a mi época. ¿Ha habido un avance cultural, social, de esa época atrás de Arenales, por ejemplo, a lo que vemos hoy en día referente al tema de las orientaciones y las identidades sexuales, entonces? Sí, no es que diga que estamos pues viviendo en una plenitud, pero siempre ha avanzado mucho a lo que me tocó en mi época, la parte cultural y la parte de aceptación y la parte de visibilización de la juventud homosexual. Pero pues también digo que esa parte en que ellos se están moviendo es parte que le debemos a la población LGBTI adulto mayor. A los que ya caminaron y transitaron antes que nosotros, es cierto. Andrés, me llama la atención un tema en especial, y es que eres del Huila, lo mencionabas en tu presentación o al inicio del programa. ¿Cómo son las condiciones para que un estudiante, primero, más bien, qué marca la decisión de venirse a una ciudad como Manizales? Y segundo, ¿cómo son las condiciones de un estudiante joven que procede de otras partes del país aquí en la ciudad? Siempre tuve un proceso y un deseo de acceder a la universidad superior. Soy el primero de toda mi generación, o de las generaciones que existen en mi familia. Es decir, que soy el primero en poder ocupar un espacio en la educación superior, y creo que eso fue un gran pues, hazaña de mi parte, que claramente pues, he estado acompañado de muchos procesos y creo que también de desafíos. Entonces me lancé al ruedo, y creo que ha sido una oportunidad muy interesante el poder estar acá. ¿Cómo ha sido la situación? El ser foráneo creo que también, y en mi condición de indígena y también afrodescendiente, eso es un reto, porque Manizales tiene una construcción sociocultural bastante compleja. Creo que, y también un clasismo bastante arraigado, sin pretender decir que la ciudad no me ha abierto las puertas, porque claramente lo ha hecho, pero es complejo el uno comenzar el proceso de educación y poder abordar los diferentes temas. Creo que a las siguientes personas que van a llegar en mi condición, creo que no lo vean como un problema, sino como un desafío.
creo que el ser foráneo, el ser estudiante extranjero, te permite abordar, aunque es Colombia y es el mismo país, creo que es una ciudad que marca diferente y que también te llena de muchos desafíos y que debes de saberlos abordar para poder continuar. Este mes especialmente estamos celebrando el mes del orgullo LGBTI a nivel internacional. Diva, como persona, como activista, como líder de esos colectivos, ¿qué la hace a usted orgullosa? Esa pregunta que me haces le respondí esta mañana a mi prima que está cumpliendo años y es contemporánea conmigo. Entonces le dije estas palabras: gracias por estar ahí siempre conmigo. Le dije yo gracias por la aceptación a mi orientación sexual. Gracias porque desde allí y desde mi caminar por Manizales y desde mi caminar por Arenales estaba yo como dando esa plataforma para andar en este mundo multicolor, en este mundo diverso en el que me iba a ver emergido más tarde jugando desde el colectivo que estoy ahora, plataformas, visibilizando la población LGBTI. De un 100% me siento un 100% orgulloso de hacer parte del LGBTI y de ese mundo multicolor. Qué bonito mensaje ese de ser quien se quiere ser y sentirse orgulloso de serlo. Andrés, como joven, como líder social, como estudiante que llega a esta ciudad y a este departamento a engranar una cultura totalmente diferente, ¿qué lo hace sentir orgulloso? ¿Qué me hace sentir? José, yo creo que sin duda alguna mi familia. Yo creo que el sentirme orgulloso de mi familia, el ser campesino, el ser montañero, creo que me hace sentir orgulloso. El tener un proceso y el abordar ese proceso con gallardía y creo que con la suficiente fortaleza, entonces creo que eso es parte de sentirme orgulloso. Y el estar acá, creo que de sí mismo, sentirme orgulloso de mi proceso, de cómo he levantado la bandera y lo que he hecho acá. ¿Qué le tenemos que decir hoy a la sociedad, a la gente diva, frente a los adultos mayores LGBTI? A la sociedad y a los mismos líderes sociales y activistas que hacen parte de los colectivos LGBTI jóvenes, les pido un respeto por el trabajo que hace la población LGBTI adulto mayor, porque me he sentado en escenarios, entonces he sentido como esa reticencia de por qué la diva por acá, a ella por qué la tienen en cuenta esto, pero es que no sabe que es un trabajo que he logrado. Es un trabajo que he logrado con mi insistencia, con mi resiliencia. Entonces pido respeto de ellos hacia mí y también de la población heterosexual hasta toda la población LGBT. Andrés, ¿qué le decimos a la sociedad hoy frente a esos gritos incesantes de la juventud? Yo creo que puede ser un poco utópico, pero yo creo que a la sociedad le podemos decir que hay una juventud que se está preparando y que está haciendo un proceso diferente. Creo que somos un movimiento social con bastante empuje. Además de ello, creo que hemos puesto un movimiento social político bastante grande a la sociedad que se prepare, porque si en algún momento han pasado cosas que no están de acuerdo, creo que la juventud tenemos el poder y la potestad para poder crear un establecimiento conforme a lo que nosotros pretendemos, que es derechos humanos, que es equidad, justicia y justicia social. Entonces creo que estamos en ese proceso y la sociedad que se prepare, porque aquí estamos jóvenes que queremos trabajar por y para la justicia social. Ustedes tienen unas historias de vida muy particulares, por lo que ustedes mismos se encarnan en sí mismos. Yo quería preguntarte, Diva, por esa condición, de pronto la historia de vida, por la orientación sexual o por la edad, ¿has vivido alguna dinámica de discriminación? Sí, de hecho, pues muchos años atrás sí existía mucha discriminación hacia nosotras. Y por la edad también, claro, pues uno siempre tiene pues que a veces hay mucha gente joven que pues sienten esa reticencia del trabajo de alguien que ya tiene una trayectoria y un camino recorrido, y entonces siento que no, esa persona que tiene ese trayecto, esa persona que tiene ese conocimiento y esa madurez es la que necesitamos para que nos aporte esas vivencias para la generación que viene ahora y está viniendo del LGBTIQ+.
Andrés, y lo mismo para ti, ¿has vivido alguna dinámica de discriminación a raíz de la parte étnica, de tus orígenes, de tus raíces y de provenir de un departamento diferente? No sé si, lamentablemente hay prejuicios y creo que es una concepción sesgada a la gente de afuera. Creo que en ocasiones con palabras y comportamientos cerrados. En algún momento estaba en la biblioteca de mi universidad y estaba con una compañera afro y pasamos 5 personas, entre ellas ella y yo, y el sensor del movimiento pues se despertó. Cuando a los únicos que nos revisaron el bolso fue a ella afro y pues a mi persona que soy afro e indígena. Y las 3 personas eran blancas, entonces como que me miré con ella y yo le dije pues el reclamo a la vigilante, yo ven, pero es que ellos también están ahí. Entonces ella se quedó como pensando y lo hizo como porque nosotros lo reclamamos, pero es un prejuicio por nuestro color de piel y bueno, creo que lamentablemente y en diferentes situaciones, José, son espacios que quizás nosotros, bueno, la gente de mi color o mi condición étnica no ha estado y el estar ahí creo que de cierta forma como que causa un choque social, pero creo que aquí estamos y aquí nos quedaremos y estaremos en lugares de poder. En una palabra quiero que me digan si pudieran cambiar las condiciones sociales del mundo frente a las comunidades que ustedes representan, ¿qué exigirían? Más oportunidad, más visibilización, más respeto por los derechos y la igualdad. José, 2 palabras, justicia social. Creo que le debemos a las comunidades y creo que este gobierno lo está haciendo parcialmente y espero que lo siga haciendo. Que el Estado llegue a lo más profundo de Colombia, que llegue a esos sitios donde realmente hubo ausencia histórica por el Estado y por el Ejecutivo y por los demás entes de control. Las luchas de los colectivos sociales, indiferentemente desde el rango de edad en el que se encuentren, siguen siendo luchas que piden a gritos oportunidades, igualdad y justicia. Desde los jóvenes hasta los adultos y nuestros adultos mayores requieren mejores condiciones de vida, de salud y de salud mental en todo este contexto de igualdad y de oportunidades.